Bienvenido al devocional y versículo para memorizar para el día de hoy. En Mateo capítulo 28 dice ese versículo que tenemos hoy. Mateo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Bueno, otra vez. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bueno, tenemos ese pasaje famoso que está hablando de Cristo y cómo Él tiene énfasis en su misión así de rescatar a los hombres. El contexto que tenemos es entre versículo 20 y 28. Recuerda que pasó que la madre de los hijos de Zebedeo se acercó con sus hijos y pidiendo para que sus hijos sirvan y se sienten así, uno a la derecha, otro a la izquierda. Entonces, pidiendo poder, pidiendo autoridad para sus hijos, pidiendo bendición para sus hijos. Y bueno, en un sentido es bueno para los padres buscar bien para sus hijos. Es algo bíblico, pero es otra cosa, es que a veces pensamos que, deseamos que nuestros hijos tienen autoridad, tienen capacidad para algo, pero no con la mirada de servir a Dios. Bueno, puede ser en ese caso para servir a Dios, pero más para la soberbia de los padres. Entonces hay que cuidar que lo que estamos buscando es la voluntad de Dios. Y bueno, y puede leer el resto de eso, es muy bueno, porque como Jesús respondió con una pregunta, como muchas veces hace, si es posible para ellos beber el vaso, como dice él, que yo he de beber, y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Está hablando de su muerte y de su sufrimiento. Bueno, ese versículo es al final de esa parte, cuando Jesús tiene la conclusión así. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Entonces, ellos tenían deseo para ser servido, como tener autoridad, tener un puesto majestuoso. Pero así, no para ser servido, sino para servir. ¿Y qué dice? Y para dar su vida en rescate por muchos. Bueno, hay algunos que toman esa palabra muchos y dicen que Cristo no murió para todos. No, Él murió para todos. Hay muchos versículos que dice exactamente así. Pero en ese pasaje, ¿qué está pasando? ¿Por qué dice por muchos? Es porque ella estaba buscando para sus hijos bendición para pocos. Y Jesús está enseñando que no es para uno o dos. Él no vino solo para bendecir a pocos, sino muchos. Entonces hay una comparación entre uno y dos asentado a su derecho, a su izquierda. Pero no, Cristo vino para cumplir su misión y para dar su vida, no por pocos, sino por muchos.
Entonces, por eso tenemos ese versículo. Otra vez leemos, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bueno, cuando llegamos al griego vamos a ver que lo que traducimos así como vino es un eristo. Estamos hablando de tiempo pasado así. Y después tenemos 3 infinitivos. Bueno, y acá tenemos infinitivos en nuestra traducción también. Pero infinitivos eristos, entonces, para ser servido. Y también tenemos en ese pasaje la gran diferencia entre voz pasiva y voz activa. Es un buen ejemplo. Si estamos hablando de castellano, griego, podemos ver igual en latín, podemos ver equivalente en arameo, pero acá para ser servido. Un buen ejemplo para los estudiantes de griego es un ejemplo de voz pasiva, así, para ser servido. Un infinitivo, ser, y con un participio pasado así. En el griego no está separado así, es solo una palabra, como vamos a ver, pero por necesidad en la traducción tenemos que tener un infinitivo ser y después un verbo servir, como así, servido, para ayudar. Pero en el griego una sola palabra, pero nos muestra cómo suene voz pasiva así, para ser servido. Entonces está pasando al recipiente así, al que está hablando. Bueno, y tenemos voz activa así, sino para servir. Entonces tenemos un infinitivo, servir. Ser servido, pasivo. Servir, activo, así. Muy buena para ver la diferencia. Y también tenemos para dar, otro infinitivo, en el griego infinitivo eristo, para dar completamente, servir completamente, ser servido completamente así. Entonces así, y para dar su vida en rescate. Bueno, ¿qué es ese rescate? Como vemos al griego, ahí está esa palabra, lutron, que es el precio para comprar un esclavo de su esclavitud, así. Y entonces él no vino para comprar solo uno, dos o pocos, sino muchos. Bueno, vamos al griego así. Dice así, hosper ha huios ton anthropo uk elce, ahí está, vino, elce, eristo, diaconecenai, es voz pasivo, ala diaconesai, ahí está, misma palabra, ese primero es voz pasivo, y podemos ver la diferencia. Eso tiene ese theta, eta, nu, y eso tiene ese sigma, diaconesai, diaconocenai, a la diaconocesai. Entonces, un buen estudio de la diferencia de misma palabra, pero voz pasiva y voz activa. Bueno, y los dos significan igual, para servir. Tenemos ese verbo, tenemos la palabra diácono, el sustantivo así, alguien que sirve en un oficial de una iglesia bíblica. Dice que dunai, otra vez tenemos un infinitivo eristo para dar. Dunai, ten sukein auto, lutron anti polum. Bueno, entonces tenemos así su alma o su vida, su que es vida o alma, ¿sí? Estamos hablando de
de su vida física, así. De él, auto, sí que auto. Lutro, ahí tenemos ese rescate o recompensa, así. Antipolum, literalmente dice en contra de muchos. Entonces, en un lado es su vida, otro lado es la vida de todo. Entonces, bueno, hay mucho que habla de una balanza, algo así. No hay una balanza cuando llega al cielo para ver si tiene suficientes buenas obras. No, la balanza, sí hay una balanza, es Cristo y su justicia en un lado y todo nuestro pecado en otro lado. Y Él siempre gana, porque es suficiente su sacrificio por nosotros. Bueno, también para mencionar, puede buscar en el podcast, ahí está el enlace, pero creo que era grabado durante 2020, hay que buscar en el podcast la muerte sustitutiva de Jesús para ofrecer salvación. Hay un mensaje de ese tiempo que hablando por ese tema de doctrina cristiana, así como reconocer una iglesia bíblica. Y puede buscar y, bueno, puede pausar y escribir todo eso. O solo buscar ese título en el podcast y va a encontrar ese mensaje que había grabado durante ese tiempo, que habla más de ese versículo si quiere escuchar más. Bueno, vamos a la Biblia antigua de 09, dice así: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bueno, ahora vamos a la Biblia 1865, Reina Valera. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Entonces, tenemos igual. Biblia del Oso. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Entonces, igual, tenemos misma cosa. Entonces, bueno, vamos a la Biblia inglesa. Estamos acá. Matthew chapter 20, verse 28. Even as the Son of Man came not to be ministered, but to minister, and to give his life a ransom for many. Bueno, primera parte dice, even as the Son of Man came not to be ministered unto. Bueno, como el Hijo del Hombre, Son of Man, Hijo del Hombre, came not, no vino, to be ministered unto, para ser servido. To minister es un verbo para servir, así. To be ministered unto. Recuerda que para construir infinitivo vamos a tomar esa preposición to y el infinitivo to be, ser, así, o estar. En ese caso, ser. Ministered. Eso realmente es como esa construcción, para ser servido, así. Entonces tenemos un infinitivo y como un participio pasado, así, al otro lado. Bueno, to be ministered unto. But to minister. Sino para servir. Otra vez tenemos un infinitivo, to minister. And to give, y para dar, and to give, dar, his life, su vida, a ransom, en rescate, o como rescate, así, for many, por muchos, o para muchos, así.
Entonces, sí, por muchos. Entonces tenemos esa versión así. Vamos a cambiar a latín y leer eso, si podemos, sin error. Bueno, ahí estamos. Sicur filius hominis non venit ministrari, sed ministrare, et dare animam suam redemptionem pro multis. Bueno, entonces tenemos equivalente en latín. Acá tenemos hijo del hombre, filios hominis. Filios hominis, el hijo del hombre. Un título que encontramos en los evangelios, hablando mucho de la humildad de Cristo. Y también tenemos un eco de eso del libro de Daniel. Puede buscar en Daniel y encontrar ese título también. Bueno, ahora, non venit, no vino. Bueno, y por eso, si estaba escuchando cada día, ya sabe qué tipo de verbo es acá. Casi siempre cuando tenemos eristo en el griego, como ya leímos, elce, ukelce, tenemos un verbo perfecto en latín, non venit. No vino, ese es igual. Y también tenemos, puede comparar los verbos, los infinitivos, verbos infinitivos. Y tenemos primeramente voz pasivo, ministrari, y tenemos activo, ministrare. Puede ver la diferencia, no hay mucho. Cambiar I por E. Entonces, ministrare es para ser servido, ser, espero, sino. Ministrare es servir, para servir. Y como también tenemos el verbo dar, y puede ver daré, que es casi igual que nuestro castellano. Daré, y puede ver que tiene E también como ministrare, voz activo. Animam suam, bueno, su vida. En muchas Biblias antiguas van a ver muchas veces en lugar de vida va a haber esa palabra anima, que quiere decir la vida así, directamente del latín. Bueno, tenemos una palabra así como animal, o en inglés animal, que otra vez viene de eso, algo que tiene vida. Animam suum redemptionem pro multis. Bueno, por muchos, para dar su vida, rescate por muchos. Así. ¿Cómo es? Bueno, como tenemos esa traducción. Al modo que el Hijo de hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida para redención de muchos. Es la traducción de la Vulgata hasta castellano, una Biblia católica así. Pero bueno, ahí tenemos. Y bueno, solo quiero mencionar eso porque es interesante también. En la traducción no es como el arameo. A mí me gusta esa traducción muchos lugares, pero no es muy pegado al arameo. Voy a leer. Dice, tal como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y entregar su vida en rescate por muchos. Bueno, eso lea muy similar que la 60 y que creo que es el propósito. Y realmente el versículo en arameo no es muy diferente. Solo tiene una cosa para mencionar. Ya vimos que en griego, en latín, en castellano tenemos infinitivos. Como últimamente vimos ministrare, ministrare,
Tenemos en el griego diakonesenai, como pasivo, pero eristo infinitivo. Y también tenemos voz activo, eristo infinitivo, diakonesai. Pero en arameo, bueno, en la traducción tenemos como tenemos en castellano, ser, servido y servir y dar. Pero en arameo tenemos algo diferente. No es diferente en el sentido. Realmente, y no hace daño traducir así con infinitivo. Pero voy a mostrar. Tenemos, voy a resaltar para ver mejor. Así. Tenemos esa palabra que Dinesh Tamash. Perdón la pronunciación. Pero puede ver acá que es para servir. Y puede ver que es et pael imperfecto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Tenemos acá y también tenemos mismo verbo, pero pael imperfecto. ¿Cuál es la diferencia? No hay otra diferencia. Que ese es pael, que quiere decir que es intensivo, imperfecto. Entonces, no traducimos como para decir como para servir o para ser servido o para servir, pero traducimos como un verbo normal porque no es infinitivo. Entonces, para que les sirven para primero, pero acá está, tenía, para que les sirven. Y segundo, voz activo, así, para que él sirva. Entonces tenemos él ser servido, así, o para que le sirven, o segundo, para que él sirva. Entonces, bueno, como infinitivo está afuera del tiempo de qué está pasando, eso tiene un tiempo así. Y también los dos son intensivos. Entonces, eso es lo que quiere decir ese pael, como tenemos en análisis acá. Pael, que es intensivo, imperfecto, que no está completo la acción. Entonces, normalmente traduce como un futuro o algo así. No hay futuro pasado en siriaco, como de hebreo. Pero tenemos el sentido de eso. Y el pael es igual, solo es pasivo, voz pasivo. Entonces, tenemos igual que otros idiomas que ya vimos en el sentido de voz pasivo y voz activo. Entonces, puede ver la diferencia entre los dos, así, de ese sentido. Entonces, es única diferencia. Y también cuando llegamos a ese verbo acá, wadnetel es un verbo imperfecto, así. Entonces, traducimos en lugar de dar su vida, bueno, él dará así su vida por muchos. El resto es igual. Pero no, solo quiero mencionar eso porque para mí es interesante. No sé para ustedes, pero bueno, para mí es interesante. Y bueno, ahí tenemos el versículo para hoy. Vamos a leer una vez más. Y espero que están tratando de memorizar ese versículo porque es importante guardar la palabra de Dios en tu corazón porque puede ser que un día no tenemos esos recursos, no tenemos una Biblia en mano y tenemos que utilizar lo que tenemos guardado ya en el corazón. Un día va a ser persecución, vamos a experimentar con eso antes del final. Bueno, Mateo 20,
28. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Bueno, mi oración es que todos ustedes que tengan buen día y que están buscando la voluntad de Dios con todo el corazón, están tratando no solamente salvar la vida por confiar en Cristo, por poner fe en Cristo, pero están buscando cómo servirlo. Después de la salvación hay que buscar una iglesia bíblica, una iglesia sana y ser bautizado, no para la salvación, más para la obediencia y buscar cómo servir a Él y cómo ganar almas y cómo crecer en Él. Bueno, que tengan muy buen día y que Dios les bendiga.